Cuando el futuro nos alcance. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy les saludo con mucho agrado y agradeciendo también la atención a esta amable videocolumna esta semana. Hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión. Cuando el futuro nos alcance. Precisamente el libro que sirvió de base para esta exitosa película producida en los años 70 hablaba básicamente que en el año 2022 se iba a descubrir un secreto ante la sobrepoblación mundial, la escasez de alimentos, sobre el soya green o la soya verde, que era un tipo de alimento sintético con el cual se evitaba que los seres humanos murieran de hambre, pero sus consecuencias eran letales para la población. En pocas palabras, eso que permitía la salvación de la humanidad, la sobrevivencia, no era otra cosa más que la cadena que la anclaba a su triste y terca realidad. Y lo quiero tomar como base para saber lo que estamos viendo hoy en día. Para muchos, la pandemia ya pasó lo peor. Parecía ser los gobiernos, en todos los niveles, están echando las campanas al vuelo. Acabamos de tener un carnaval, tenemos clases presenciales. Se dice que sería un suicidio cualquier suspensión de las actividades económicas por los saldos de la pandemia. Y sí, efectivamente tienen razón. ¿Y quién lo podemos decir? Aquellos que tuvimos que salir adelante con nuestros propios recursos y medios de la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno no tuvo una política pública, no tuvo acciones de gobierno de apoyo a pequeños empresarios, a emprendedores, prestadores de servicio y demás, que tuvimos que o cambiar de giro, diversificarnos o simple y sencillamente buscar cómo sobrevivir. Pero también lo traigo a colación por lo siguiente: ¿cuál va a ser nuestra conducta institucionalmente hablando, los gobiernos, y como sociedad para el día después de mañana? Sí, ya que se tenga la percepción o creencia de que lo peor de la pandemia ya pasó y queramos reanudar nuestras actividades en esa normalidad que creíamos se nos fue, y hay que admitirlo, tenemos una nueva normalidad, la cual va a impactar. ¿Cuál va a ser la política pública para abatir esa profunda grieta que es hoy, pero que tiende a ser todo un abismo si no se toman acciones entre la educación pública y la educación privada, ya que la educación pública, no es un secreto, no estuvo a la altura de la exigencia, las necesidades y sobre todo exhibió sus carencias en cuanto al tema del desarrollo tecnológico, la preparación, uso de redes para las llamadas clases virtuales, que en la mayoría de los casos no se pudieron llevar a cabo. Otros en cambio sí pudieron adaptarse, pero también a un costo que elevó significativamente el desgaste económico de mantener a nuestros hijos en educación privada. Esta va a ser la próxima generación, la cual trae un hándicap en contra algunos de 2 años, y otros se mantuvieron en el estándar que también hay que decirlo, no es de los mejores del mundo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de nuestra actitud para paliar los efectos en lo económico? Tenemos 3 años en recesión prácticamente porque hay cero crecimiento económico. ¿Cuál va a ser la reactivación económica para asumir de manera permanente los retos? Tuvimos que mutar a otras actividades, a otras formas. El comercio electrónico formal e informal floreció. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a regularizar? ¿Se les va a incorporar regímenes fiscales? ¿Cómo se va a hacer sin inferir que es el uso de redes sociales que tienen, que son comunicaciones privadas? ¿Cómo le va a entrar el Estado a ello en la búsqueda del pago de contribuciones, de garantizar precios, etcétera, etcétera? Es un nuevo mundo, sí, pero también lo político impacta. Nuestros políticos tienen que aprender cuáles son, y están aprendiendo muy rápido, nada más que no en lo positivo, del uso de redes sociales, del uso de la comunicación. Y también en los primeros estertores de este año que se han dado en el Congreso local, ya se empieza a discutir sobre la legalización del aborto, sobre el cambio de nombre por identidad de género, le llaman, para otros puede ser identidad sexual. En pocas palabras, que una persona pueda cambiarse el nombre por voluntad propia de acuerdo a cómo se asume de cara a la sociedad. Hay pros y hay contras. Lo que sí es que es un tema rebasado y ya discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no va a estar exenta de discusiones éticas, políticas, emocionales incluso. ¿Y cuál va a ser en este caldo de cultivo a otros problemas más complejos? La actuación y dirección institucional. Creo que hoy más que nunca se necesita una visión, ya no de futuro, de un presente que nos alcanzó. En la película que hacía referencia al principio de la videocolumna, la Soya Green, se hablaba del año 2022 como si fuera un futuro distante, espectacular, como en la película Volver al Futuro. Sin embargo, este es precisamente el año en el que estamos. Esta es nuestra terca y dura realidad. ¿Y cuál va a ser? No es Soya Green el problema. Nuestros problemas son otros. Falta de desarrollo económico, retraso educativo, retraso alimentario, falta de acceso a oportunidades. ¿Cómo va a ser la inserción laboral ahora con el home office?
¿Cómo se va a regularizar, por ejemplo, que una persona que está en su casa trabajando y si tiene un accidente calificará como accidente de trabajo? Ya nace la discusión. La Ley Federal del Trabajo obliga a la existencia de lugares con sanidad, con limpieza, con seguridad, etcétera, para el desarrollo de actividades productivas. ¿Cómo se van a garantizar y exigir cuando la gente está en su casa? Y para muchas empresas este modelo ha sido sumamente benéfico y piensan mantenerlo permanente. ¿Por qué? Imagínense todos los gastos que se abaten en rentas de edificios, limpieza, mantenimiento, energía eléctrica, equipos de cómputo y demás. Ese es el futuro tal vez ya no del empleo formal, sino de la contratación de prestación de servicios. Y todos estos retos, ¿cuál es el cariz? ¿Cuál es la postura de nuestros legisladores, tanto locales como federales? ¿Vamos a seguir peleando por un penacho que se robaron hace 500 años? ¿Vamos a seguir pensando que con un mero decreto va a cambiar la sociedad? ¿O por fin van a empezar a tomar el pulso de la sociedad, a escuchar y a hacer toque con la realidad? Ese es el reto, no solamente para los legisladores, para los 3 niveles de gobierno, pero también para otros como sociedad. La ley no se discute, se aplica. Los derechos humanos se buscan preservar siempre. Nosotros tenemos un derecho humano también que hoy se discute y se aplica en todas partes del mundo. El derecho humano a un buen gobierno. Esta es mi opinión entre lo público y lo privado.